les he presentado, que son los cuatro pilares en el manejo de la diabetes y sus complicaciones, donde se ven que, pues, que la presión y la dislipidemia son dos de los cuatro pilares, ¿no? Junto con el control glicémico y el manejo de aquellos agentes con ya beneficio cardiovascular y renal que ya hemos conversado, pues, ¿no? Todo esto con una base de cambio de estilo de vida y la educación, que es importante, ¿no? Eso ya lo sabemos muy bien. Simplemente para que recordar cómo es la técnica de medición de la presión arterial, ustedes ven ahí en esa gráfica, el paciente tiene que estar en reposo, debe estar en una posición sentada, ¿sí? Relajado. Ustedes ven muy bien ahí, como dice el número 2, el brazo apoyado a la altura del corazón, el manguito que es el pertinente para la edad. Y en esa tabla que vemos al costado es lo que se recomienda en los diámetros de la circunferencia del manguito para la edad, digamos, o para el grupo de personas, ¿no? Personas pequeñas, adultos, grandes y digamos, más grandes, ¿no? Entonces, hay una manguito para cada situación, para cada constitución, digamos, de la persona. Eh, los pies apoyados en el suelo para evitar justamente que la pantorrilla esté en contracción y varíe la presión, ¿no? Lo mismo que no hay que cruzar la pierna y se supone que también la vejiga debe estar vacua y la espalda apoyada, digamos, en vertical, ¿no? Son, digamos, las condiciones para una toma de presión adecuada, ¿no? ¿Sí? Y deben irse por lo menos 5 minutos, con 5 minutos de descanso, ¿sí? Y por lo menos dos o tres lecturas con un intervalo de 1 a 2 minutos. Pero esto ya en el contexto de investigación. En la vida real, como sabemos, la presión se mide, digamos, en la consulta y muchas de estas condiciones no lo hacemos por cuestión de tiempo, pero bueno, hay que recordar que es así, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen también la definición de hipertensión, que también lo conocemos, ¿no? Con respecto a la hipertensión, una presión sistólica media 130 o una presión arterial diastólica más de 80. O sea, cualquiera de ellas ya definiría hipertensión tomado ya en dos o tres ocasiones, ¿no? Eh, y hay otra definición que es la presión arterial elevada, que se define como aquella presión sistólica mayor a 120, pero menor a 130, ¿no? Y una presión diastólica de menos 80. O sea, aquí se cumplen las dos condiciones, ¿no? Que la presión diastólica es de menos 80. Si está más de 80, ya se supone que es hipertensión, ¿sí? Pero si la presión diastólica es menor de 80 y la sistólica está entre 120 y 129, se considera como una presión elevada según esta definición, pues, ¿no? El otro aspecto también que debemos considerar es la hipotensión ortostática, que hemos conversado lo que es neuropatía autonómica, y bueno, ahí es lo que hay que siempre descartar en los pacientes, sobre todo aquellos que tienen mucho tiempo de enfermedad, pues, ¿no? Y están mal controlados. Entonces se define como hipotensión ortostática aquella disminución de la presión arterial sistólica de 20 milímetros de mercurio, ¿no? Más o una disminución de la presión arterial diastólica de 10 o más, ¿no? Dentro de los 3 minutos de que el paciente pase de la posición sentada a de pie, ¿no? ¿Sí? Digamos que eso también hay que considerar en el caso que ustedes sospechen de que ya hay una difusión autonómica o una neuropatía autonómica cardiovascular, ¿no? Y también, digamos, hay situaciones donde a veces hay que considerar lo que se ve en este slide, ¿no? Que es el síndrome de la bata blanca. Son pacientes que en la consulta se consigna la hipertensión, más de 140 sobre 90, pero el paciente refiere que en la casa no ocurre lo mismo, más bien tiene presiones elevadas, pero menos de 135 sobre 85, ¿sí? Lo que más o menos se atribuye es que este tipo de hipertensión de bata blanca aparentemente no se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Por lo tanto, eh, por ahí, digamos, ese dato es importante para ver ya el manejo de qué tan intensivo tendremos que hacer en el manejo de control de factores de riesgo cardiovascular, pues, ¿no? En este caso, un paciente que se le da la presión solamente en la consulta y en la casa se documenta que no es así, es un síndrome de bata blanca, y sabemos que ese tipo de pacientes tienen un menor riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Y la otra condición más bien es lo contrario, le llaman la hipertensión enmascarada, ¿no?
Más bien aquí va a la consulta del paciente y la consulta y la presión es totalmente normal, o por lo menos de 140/90, pero en casa sí el paciente refiere que tiene presiones elevadas, ¿no? Como es ahí esos valores, ¿no? Entonces, ambas situaciones, digamos, se pueden presentar en la consulta y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, tenemos aquí la definición de la presión, tenemos aquí lo que llamamos el síndrome de bata blanca, la hipertensión enmascarada y también cómo evaluar la hipotensión ortostática, ¿ya? Eh, lo otro que hay que considerar que usualmente los pacientes en casa utilizan pues los tensiómetros digitales, pues, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tomar en cuenta es que los valores de presión arterial en casa, con este tipo de dispositivos digitales, son menores comparados a los que se usan en consultorios que son con el efímogo manómetro aneroide o el de mercurio. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si una presión en casa con una digital está algo elevada, bueno, se asume que debe ser más alta que ese valor, digamos, tomándolo pues en consultorio. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista ya de la variabilidad que hay entre los métodos digitales con respecto a lo que usamos en consultorio, ¿eh? Aunque ya en el hospital ya estamos usando los digitales también, pero sabemos que esos valores con respecto a los clásicos aneroides o el mercurio dan valores menores, ¿no? Eh, en cuanto a la epidemiología, ustedes ven ahí, es una tabla nada más que ilustra cómo, por ejemplo, en Perú, fue una publicación en el 2005, este rango de edad que se ve aquí, 25-64. Más o menos la prevalencia de hipertensión fue de 12,5%, ¿no? Y vean que el 53% estaban conscientes de que tenían la enfermedad y que solamente un 28% estaban tratados y, y el 12% estaban controlados. Entonces ven como que realmente la falta de, digamos, de, de adherencia o de eficacia del tratamiento se ve reflejada en estos datos, ¿no? Y sabemos muy bien, ya les he comentado varias veces, que si queremos un mejor control de la diabetes o de las complicaciones por la diabetes, la meta triple es control de la glicemia, de los lípidos y de la presión. En estos datos nos dice que nos falta mucho por trabajar, ¿no? Y hay comparado pues con Brasil, pues, ¿no? Un dato de Brasil, donde aquí la prevalencia es también, hablamos de 29-30% en dos ciudades, y vean que de la misma manera casi es la misma situación. Muchos están conscientes de que tienen hipertensión, pero una proporción menor están tratados y controlados mucho menos, ¿no? Entonces, inclusive va a variar según la ciudad, qué tan urbanizada o qué tan rural es o qué tan accesible tiene la persona pues, a un centro de salud, ¿no? Entonces, va a variar también en ese sentido, ¿no? Y como ustedes ven ahí abajo, los sujetos con diabetes tienen una prevalencia 1,5 a 3 veces mayor que los individuos no diabéticos. Entonces, sumado a eso, digamos, la diabetes más la hipertensión y estos valores, pues vemos que posiblemente muchos de los pacientes con diabetes e hipertensión también no estén tratados y tampoco estén muy bien controlados, ¿no? Eh, las complicaciones de la hipertensión, usted lo sabe muy bien, ¿cierto? Eso ya también lo hemos más o menos ido viendo en las clases anteriores. Tenemos las enfermedades cardiovasculares arterioscleróticas, ¿no? Que son las cerebrovasculares, coronarias y las arteriales periféricas, la insuficiencia cardíaca, muerte, discapacidad y lógicamente que la hipertensión es un factor de riesgo importante para las condiciones microvasculares que ustedes también ya lo conocen, que lo hemos tocado, como es la retinopatía, nefropatía y neuropatía diabéticas, ¿no? Entonces, sabiendo ya cómo se toma la presión, cómo se define, diferenciar en esas condiciones la bata blanca, presión enmascarada, la hipotensión ortostática, sus consecuencias, cómo es que la intervención de la presión mejora digamos, los eventos adversos en estos pacientes, ¿no? Aquí tenemos el UKPS, que ya les he explicado que es el estudio emblemático en diabéticos tipo 2. En ese estudio, como recordarán, se tomaron dos brazos, ¿no? El grupo intensivo,
tratando de mantener valores de glicemia lo más normales posibles para esa época, y un grupo tratamiento convencional con valores más altos. Se vio pues que el tratamiento intensivo de la glicemia eh, disminuía el riesgo de complicaciones microvasculares en los pacientes con diabetes tipo 2 de ese estudio, ¿cierto? Pero también hubo un brazo de hipertensión y estos son los resultados. Vean que también el manejo de la hipertensión es un pilar importante, ¿no? Puesto que en esa gráfica inicial es uno de los pilares, ¿no? Vean cómo eh, el manejo de la hipertensión, eh, también una forma intensiva, bastante, digamos, sostenida, disminuye también el riesgo de complicaciones, eh, digamos, como se ve acá, cualquiera relacionada a la diabetes, 24%, todas las cosas de mortalidad, un 30%, microvasculares como consolidado, 37%, progresión de retinopatía y deterioro de la visión, vean, 47%, el riesgo de stroke 44% y falla cardíaca 58%. Entonces, definitivamente el manejo de la presión es uno de los pilares para evitar eventos adversos en pacientes diabéticos. Y aquí abajo ustedes ven justamente los grupos de tratamiento. Un grupo que se les mantuvo como meta 150-85 versus 180-105, ¿no? Lógicamente que este tipo de estudios ya no se puede repetir porque no sería ético, ¿no? Porque sabemos que las metas de presión son mucho más bajas, ¿cierto? Em, Esta es otra forma de ver lo mismo, sino que el anterior era solamente un estudio y este es un estudio de metaanálisis, ¿no? Ustedes saben que los metaanálisis son los estudios de mayor nivel de evidencia, son ya el conglomerado de resultados de varios estudios, como ustedes ven ahí, eh, y ven ahí cómo en estos diagramas el uno viene a ser, digamos, el comparador y vemos que muchos de los estudios han demostrado para cada evento que se ve acá, stroke, falla cardíaca, infarto de miocardio y muerte cardiovascular, la gran mayoría de ellos tienen un beneficio, porque es menos de uno, ¿cierto? Cuando es menos de uno, de probabilidad, digamos, de riesgo, es beneficio, ¿no? Cuando es más de uno, es mayor riesgo, ¿no? Y si estos eh, ratios, no cruza uno, lógicamente que es significativo, ¿no? Aquí vemos que en consolidado todos los estudios de este metaanálisis demuestran que hay un beneficio importante con el manejo de la presión arterial en stroke, en falla cardíaca, en infarto miocardio y en muerte cardiovascular, ¿no? ¿Sí? Tiene una consistencia de esos resultados en casi todos los estudios, ¿sí? Em, Este es lo mismo, sino aquí ya estamos viendo el consolidado de algunos estudios significativos, como es el UKPS, por ejemplo, que está aquí, ¿no? Todos ellos, de cierta forma, logran igual reducir, digamos, las cifras de stroke, falla cardíaca, infarto miocardio y cardiovascular, ¿no? Es una otra forma de verlo. Esta tabla es lo mismo, sino que como aquí está ya descrito los estudios más significativos, ¿eh? El ACORD también, que se acuerdan que les había mencionado, que trató ya de comparar post-UKPS, sabiendo que una hemoglobina glicosilada menos de 7 ya es protector. Entonces la ACORD trató de comparar pues el brazo convencional 7% versus el intensivo menos de 6,5, ¿no? Y les había mencionado que en este estudio ACORD hubo una mayor mortalidad en el grupo intensivo, lo cual nos causó mucha controversia. Y nos habla ahí justamente de que estos pacientes que tenían más de 8 años de enfermedad en promedio, con alto riesgo cardiovascular, si los sometíamos a un tratamiento intensivo de la glicemia, definitivamente había mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, ¿cierto? Entonces, pero también en este mismo estudio ACORD hubo un brazo de presión arterial. Entonces, vean que una presión de 4.000 casi pacientes con diabetes tipo 2, ¿ya? Eh, que tenía una evidencia de enfermedad cardiovascular. El grupo intensivo, el control de presión era menos de 120, ¿ya?
eh, y diastólica 64 con una media de 119 y la estándar era 130-140, ¿ya? Y una media de 133 y una sistólica menos 70, ¿no? Entonces vean que en este caso lo que se encontró es que no hubo un beneficio en el evento primario, que era eventos compuestos. Hablamos de eventos por infarto de miocardio no fatal, stroke no fatal y muerte cardiovascular, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Que la meta estándar, que es menos 140 y menos de 80, es adecuada para pacientes diabéticos. Siendo más intensivo, como que no se ve un beneficio mayor, en otras palabras, ¿no? Pero sí se vio, por ejemplo, que el mayor beneficio fue en stroke, donde sí se redujo casi un 41% de eventos de este tipo, ¿no? ¿Sí? Ok. Y así, digamos, cada uno de estos estudios tienen resultados casi similares, ¿no? Entonces, digamos que lo que es hipertensión, igual, eh, el tratamiento intensivo, digamos, eh, menos de 120-80 no demuestra beneficio con respecto a uno de menos de 130-140/80, ¿no? Entonces tampoco hay que ser tan intensivos ahí porque sabemos que un tratamiento intensivo en hipertensión también te baja la presión media y eso también genera problemas ya de hipoxia y baja la presión media y hemos visto que en renales también eso también puede ser contraproducente, ¿no? Aquí también en lo que es eventos cardiovasculares es la misma situación, ¿no? Parecida, ¿no? Entonces, basado en esta evidencia, ¿qué es lo que recomiendan las guías? En este caso, la de la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Entonces aquí ponen que la presión arterial debe ser medida pues, en cada visita, lógicamente, es un nivel de recomendación A, ¿no? ¿Sí? Y aquellos pacientes con una presión elevada, más de 140/90, se les debe confirmar justamente esta presión nuevamente, ¿no? En un día diferente, ¿no? Para diagnosticar la hipertensión. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ustedes ven un paciente, toman la presión, está más de 140/90, se le vuelve a repetir para ver, confirmar ya la hipertensión. Y la guía también recomienda que a aquellos pacientes hipertensos se les debe controlar la presión ya en casa, ¿no? ¿Sí? Justamente para ver esa diferencia de la hipertensión de bata blanca versus la presión escondida que llamamos, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que también hay que considerar. Entonces, siempre comparar, en ese caso, así como recomendamos a los pacientes hacerse un automonitoreo con glucometrías en casa, en lo posible, también recomendamos que se tomen la presión en casa y también lo hagan lo mismo pues en cada visita, en cada consulta, ¿no? Ya. Y esto, ¿no? Siempre descartar hipotensión ortostática, ¿no? ¿Sí? Por lo menos en la evaluación inicial, ¿no? Y de ahí si hubieran síntomas sugerentes o en todo caso cada año, ¿no? Hay que siempre descartar, ¿no? Entonces, una vez ya diagnosticado la hipertensión, nos tenemos que plantear el objetivo de tratamiento. Ahí tienen ustedes lo que dice la guía, pues, ¿no? Así que la mayoría de pacientes con diabetes y hipertensión deben recibir tratamiento con un objetivo de presión sistólica menos de 140 y de diastólica menos de 90, ¿no? Que se ha visto que en menor de estas cifras sí hay beneficio, pero ya niveles más bajos, siendo un poco más intensivos, casi no hay mayor beneficio. Basta que sea menos 140 o 90 para lograr un beneficio, ¿no? Y lo que pone acá abajo, si es que aún así consideramos que la presión debe ser, digamos, menos 130/80, sí sería apropiado en aquellas personas, digamos, eh, eh, con alto riesgo cardiovascular, eh, eh, pero siempre teniendo cuidado que no seamos contraproducentes en cuanto a la presión media, sobre todo que no hay que bajarla mucho, o sea, menos de 90, ¿no? Porque eso también puede dañar la función renal, ¿no? Entonces, podemos lograrlo, pero digamos hay que también balancear un poco el sobretratamiento para no tampoco ser contraproducentes en cuanto a la intensidad del tratamiento, ¿no?
Bien, entonces ya tenemos a nuestro paciente diagnosticado con hipertensión y vamos a tratarlo. Entonces, hemos visto ya en todas las clases como el tratamiento no farmacológico en la base, pues, ¿no? ¿Sí? En este caso, es importante, pues, la pérdida de peso, ¿sí? Si es que tiene sobrepeso o obesidad, y adoptar un patrón de dieta, digamos, que tenga evidencia de disminución de riesgo cardiovascular y de manejo de la presión. Pues en este caso, la dieta DASH, que fue una dieta justamente para ese fin, ¿no? Que eh, recomienda pues el bajo consumo de sodio, ¿no? Aumento de potasio, aumento de frutas y verduras, moderar el consumo de alcohol y aumento de la actividad física, ¿no? ¿Sí? Y esto del alcohol, que ya también les he mencionado, si bien hay, entre comillas, dosis, digamos, ¿no? Pero algunos, eh, digamos, fuentes o comentarios mencionan que como esa recomendación del alcohol fue un poco también, tuvo un poco de conflicto de intereses, fue que fue también financiado ese tipo de consensos por la industria pues, que produce alcohol. Así que también es un poco, también no se puede hablar de una dosis, digamos, de alcohol, ¿no? Simplemente ahí es moderado o evitarlo, ¿no? ¿Sí? Eh, es importante, digamos, saber que justamente cuando el paciente ya está con tratamiento, digamos, este va a funcionar siempre de la mano con lo que es el estilo de vida y la ingesta de sal, ¿no? Se ve acá, pues, como en esta gráfica, como la ingesta alta de sal sí altera la respuesta de tanto los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina como en los inhibidores de receptor de angiotensina, ¿no? Entonces, eh, es importante por eso, en este caso, moderar la ingesta de sal para que también el tratamiento que demos a los pacientes sea efectivo. Tal igual como pasa para el control metabólico, ¿no? Uno puede dar un tratamiento farmacológico para diabetes, para la hiperglicemia, pues el paciente, digamos, no está adherida a una dieta específica, lógicamente que el tratamiento tampoco va a funcionar. Lo mismo también se puede traducir en el manejo de la hipertensión con respecto a la ingesta de sal, ¿ya? Entonces, según el nivel de hipertensión, tenemos una recomendación, como se ve aquí, según las guías, ¿no? Menos de 130 sobre 80, hablamos ya de intensificar el estilo de vida, ¿no? Patrón de dieta, actividad física, bajar de peso, dejar de fumar, ¿no? Que ya lo hemos conversado. Y si ya se demuestra que el paciente tiene una hipertensión de 140 sobre 90, pero menos de 160 sobre 100, como dice aquí abajo, eh, ya aparte del estilo de vida, eh, se puede ya iniciar tratamiento farmacológico, ¿no? Para alcanzar las metas de hipertensión, ¿no? Y si tiene más de 160 sobre 100, ya las guías recomiendan ya un tratamiento combinado, ya no monoterapia, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel de cifras de presión arterial, vamos a indicar una intervención, ¿no? Entonces, menos de 130 sobre 80, o sea, no hipertensos, estilo de vida, reforzar el estilo de vida, hipertensión menor a 140 sobre 90, podemos ya iniciar monoterapia en este caso, y unas cifras mayores a 160 sobre 100 ya es indicativo de un tratamiento con dos agentes combinados, ¿eh? Que es lo que realmente se recomienda, ¿eh? Ahora, con respecto a los grupos farmacológicos, como ustedes ven ahí, de primera línea tenemos inhibidores de la ECA, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, pues, ¿no? Eh, a partir de ahí ya podemos asociar un diurético tiacídico o un bloqueador de calcio hidropiridínico, ¿no? Amlodipino, nifedipino, ¿no? Entonces, lógicamente que aquí enfatizan que de estos, digamos, cuatro agentes farmacológicos, no es recomendable asociar un ECA con MARA2 porque hay mayor riesgo de hipercalemia, pues, ¿no? ¿Sí? Eh, ya cuando el paciente tiene, bueno, estamos hablando de pacientes con diabetes, que tiene hipertensión y ya tiene albuminuria, definitivamente los de gente de primera línea serán los inhibidores de la ECA y los ADA2, ¿no?
los cuales se les lleva hasta la dosis máxima tolerada para el manejo de la hipertensión, pues, ¿no? ¿no? Entonces, para definir este tipo de contexto, tenemos que dosar el cociente de alguna creatinina, ¿no? En orina, ¿no? Que ya esté más de 300, ¿no? ¿Sí? Que ya es macroalbuminuria. En cambio, micro es 30 a 299. ¿Sí? Ahora, si es que por una razón, en este contexto de pacientes, el paciente está con un inhibidor ECA, por ejemplo, y no lo tolera porque hay un efecto secundario que es frecuente, que es la tos, ¿no? Aumentan las bradiquininas y eso hace que tenga un cuadro tipo alérgico, que se cambia a un arado, lógicamente. ¿Ya? Eh, y como tercera recomendación es el monitoreo de la creatinina, el cálculo de la tasa de filtrado glomerular y los electrolitos, porque sabemos que si la presión media arterial baja por debajo de 90 puede ser contraproducente y afectar la función renal. Por lo tanto, tenemos que estar también monitorizando cómo está la función renal, o en todo caso, son pacientes que de repente eran diabéticos y que de repente empiezan a hacer hipertensiones. Entonces, esto nos puede estar ya sugiriendo que está ya es un problema ya a nivel renal y hay que descartarlo con este tipo de estudios. ¿Eh? A ver, este es más o menos un algoritmo que podemos comentar, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo una presión, no puedo ver acá, una presión entre 140 a 160 sobre 100, empiezo con un solo agente, ¿no? Por el contrario, si yo tengo una presión mayor a 160 sobre 100, empezaría con dos agentes, ambos con un simple cambio de estilo de vida, ¿sí? Y lo segundo que tendría que yo evaluar es si es que hay o no albuminuria. En todo caso, si hay albuminuria, ya sabemos que un inhibidor de la ECA, un antagonista ARA2 son los de primera línea en este caso, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de hipertensión más severa, estos mismos agentes, pero asociados ya a un diurético, tiazídico o un calcio antagonista. ¿Sí? Si no hubiera albuminuria, eh, realmente se puede usar cualquiera indistintamente de los medicamentos que hemos mencionado, ¿no? En el caso de hipertensión más severa, dos de cualquiera de sus agentes. ¿Sí? Pero ya una cuestión ya de casi de generales, que siempre asociamos un YECA o un ARA2, cualquiera de los dos, digamos, como monoterapia, y si ya vemos que la hipertensión no llega en meta o ya es muy elevada, a estos agentes asociamos ya un diurético o si no un calcio antagonista. Es lo que se suele hacer en la práctica clínica, ¿no? Y ustedes seguramente lo han visto en su rotación en la consulta externa, en piso, ¿no? Eh, entonces siempre vamos controlando la presión, vamos viendo si hay efectos adversos, paciente logra meta, si está y tolera el tratamiento, se continúa igual. Si no se logra meta, lógicamente que tenemos que ir combinando ya tratamientos, ya agentes antihipertensivos, más de dos, lógicamente, y vamos viendo, digamos, cómo van, ¿no? Y si hay un evento adverso, lógicamente que vamos a tener que cambiar un agente al otro, ¿no? De repente, IECA, lo más frecuente es la tos. Con ARA2, casi no hay muchos efectos secundarios. Con diuréticos, a veces calambres o puede haber a veces hiponatremias, ¿ya? Eso sí hay que tomar en cuenta, se toma en pacientes de mayor edad. Y calcio antagonistas, a veces edema malleolar de los pies, ¿no? ¿Eh? Eh, y se regula bajando la dosis, básicamente, o cambiando de medicamento, ¿no? Entonces, si digamos, siguiendo esta línea de que, asumiendo que no hay efectos adversos y no logramos metas, lógicamente que aquí ya hay que asociar otros medicamentos, ¿no? Y aquí ya recomiendan el asociar un antagonista terminalocorticoide, digamos, como la espironolactona o la firenenona, que son, digamos, agentes que se podrían asociar, o en todo caso ya también derivarlo para descartar hipertensión secundaria en caso de que no podemos controlarlo adecuadamente, ¿ya? Entonces, eh, aquí ya viene
la situación donde la hipertensión no se puede controlar y es resistente al tratamiento, ¿no? Entonces no se cumplen los objetivos de la terapia, a pesar de los medicamentos que se están usando con tres agentes o más, inclusive incluyendo un diurético, ¿sí? Entonces me habla de una hipertensión persistente o resistente, ¿no? Entonces, en este contexto es donde estos agentes nuevos que son los antagonistas del receptor de mineralocorticoides se podrían asociar, ¿no? El más antiguo es la espironolactona, pero tenemos la finerenona, por ejemplo, que es uno de los nuevos que han salido, que también han demostrado pues, protección renal y cardiovascular, como vimos también en la clase de nefropatía diabética, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de agentes ya es de casi tercera línea, ¿no? Empezamos con YECA ahora 2, o asociamos o no un diurético o un calcio antagonista con dos agentes, con tres agentes, si vamos a tres agentes y no logramos meta, hablamos de hipertensión resistente y ya tenemos que asociar de repente un cuarto agente como uno de estos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, ante esta situación de hipertensión resistente ya hay que pensar en condiciones que puedan eh, producirlo, ¿no? Tenemos las secundarias, ¿cierto? Las endocrinas o las de origen renovascular, ¿cierto? Eh, La pseudoresistencia es a veces por una mala adherencia al tratamiento o una mala técnica de tomar la presión. Y estas de aquí que ya hemos mencionado, una hipertensión mascarada o una de bata blanca, que también habría que considerar, ¿no? De repente va el paciente, está bien controlado con dos antihipertensivos y siempre va a la consulta y le encontramos hipertenso. Y él nos dice que no, en la casa estoy bien controlado, aquí viene y no sé por qué y siempre está elevado. Ya sabemos que es un hipertensión de bata blanca, por lo tanto, ese paciente tenía bajo riesgo cardiovascular y simplemente los mejores controles serían en casa, pues, ¿no? Y lo contrario pues sería el síndrome de hipertensión enmascarada, donde el paciente sí menciona, doctor, yo tengo la presión alta todo el tiempo en mi casa, y llega a la consulta y no la encontramos alta. Entonces, digamos, ese caso, también habría que darle valor a lo que dice el paciente y de repente, en base a eso, tratar de ajustar la terapia según lo que encuentre el paciente en casa, pues, ¿no? Ahora, con respecto a ya hipertensión en diabetes y embarazo, igual, ¿no? Acá digamos que asumimos que debemos controlar la presión en toda gestante, ¿no? Y la presión, digamos, acá dice mujeres embarazadas con diabetes, hipertensión persistente o hipertensión gestacional leve, con presión arterial sistólica menor a 160 y una arterial diastólica menor a 105, y no hay evidencia de órgano blanco, según lo que dice acá, no requeriría tratamiento farmacológico en este contexto de embarazo. O sea, si es menos de 160 sobre 100, dice acá, ¿no? En cambio, en pacientes embarazadas con diabetes e hipertensión preexistente que están siendo tratadas con terapia hipertensiva, se sugiere un objetivo de presión arterial sistólica entre 120 a 160 y 80 a 105 para optimizar, digamos, el- el desenlace a nivel, digamos, perinatal, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, la idea es que la presión esté menos de 160 sobre 100, pues, ¿no? ¿Sí? En edades más avanzadas, el problema es que hay mayor rigidez vascular, como dice acá, son arterias más calcificadas, por lo tanto más difícil es la compresión del manguito, ¿no? Entonces las metas también van a variar según el contexto de cada paciente geriátrico, ¿no? Entonces pacientes geriátricos saludables, las metas de hipertensión es la misma que pacientes jóvenes, ¿no? ¿Sí? Eh, y el otro aspecto es si es que hubiera hipotensión ortostática. Entonces la dosis debe ser reducida si la presión sistólica es menor a 130 o se presenta hipotensión ortostática. Entonces aquí sí hay que tener cuidado en, digamos, si es que, sobre todo en la casa, vemos que los pacientes tienen hipotensiones o las sistólicas están menos de 130, tratar de desintensificar el tratamiento, ¿no? O sea, bajándole la dosis, ¿no? Eh, este es otro contexto, pacientes con una diferencia diastólica mayor a 60, o sea, un predominio más, digamos, sistólico. Aquí el objetivo terapéutico
se ve regular evitando una presión diastólica menor a 65-70, ¿no? Porque se asocia a mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, digamos, si yo tengo un paciente con una diferencial importante de sistólica diastólica, nos debe preocupar mucho o tener como objetivo no bajar mucho la diastólica, que es la que se asociaría pues a mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Aquí es lo que se recomienda, ¿no? ¿Sí? Eh, y también considerar los eventos adversos y las interacciones medicamentosas, pues, ¿no? Por ejemplo, con beta bloqueadores, a veces pacientes que tienen hipoglicemia simplemente tienen hipoglicemias enmascaradas, ¿no? Recuerden que cuando hay hipoglicemia, primero va a haber una reacción adrenérgica y eso genera pues palpitaciones, sudoración, manos frías, ansiedad, ¿no? Y los beta bloqueadores pueden enmascarar todo este tipo de síntomas, digamos, que no se presentan cuando usan beta bloqueadores, ¿no? Y lógicamente que siempre descartar hipótesis ortostática, que ahí nos obliga a veces a desintensificar la dosis de tratamiento, ¿no? En el caso de diuréticos, la depresión de volumen y a veces trastornos hidroelectrolíticos como la hiponatremia, que es frecuente a veces encontrarlo cuando pacientes que se hospitalizan por ese motivo, ¿no? Por hiponatremia, ¿no? Hubo un tiempo en que en el manejo de la eh, renoprotección se hablaba pues de justamente usar inhibidores ECA y agonistas ARA2, antagonistas ARA2 combinados, ¿no? En el contexto de lograr mejores estrategias de renoprotección o en todo caso incluso en pacientes normotensos, ¿no? Eh, para evitar, digamos, la presión de la nefropatía, ¿no? Pero actualmente la evidencia demuestra que no se recomienda usar este tipo de agentes, digamos, en pacientes sin hipertensión, ¿no? Para prevenir enfermedad renovascular o enfermedad renal diabética, ¿no? O sea, si no hay albuminuria, simplemente no deberíamos dar como una prevención primaria manejo de la hipertensión, ¿no? Solamente cuando hubiera hipertensión y albuminuria, ahí sería adecuado de repente el manejo, ¿no? Ahora, si hay albuminuria y no hay hipertensión, eh, sí solemos dar dosis bajas a veces de IECAS o ARA2, ¿no? Pero de repente ahí el mejor esquema sería un nivel SGLT2, digamos, para nefroprotección, ¿no? Entonces, eh, estoy ya como cerrando un poco también este tema de la hipertensión. Aquí tenemos la infografía ya no del ADA, sino de la Asociación Americana de Endocrinos Clínicos, que también tiene su guía, no simplemente para que lo tengan ahí, ¿no? Aquí ponen como meta sistólica menos 130 y diastólica menos 80, ¿sí? Eh, y aquí dice eh, considerar inclusive metas más estrictas, 120-70, cuando hay micro o macroalbuminuria o ya hay una riesgo cardiovascular moderado alto, ¿no? O ya hay retinopatía, ¿no? Lo que sí, digamos, las metas, digamos, si es que hay neuropatía autonómica, sobre todo hipotensión ortostática, o hay fragilidad, ¿no? O un cuadro agudo coronario, obviamente que estas metas van a tener que ser mayores, ¿no? ¿Sí? Siempre el cambio de estilo de vida es importante. Aquí enfatizan mucho la dieta baja en sodio, o sea, la dieta DASH y la mediterránea, la actividad física, el manejo del peso. Y primera línea farmacológica, un ARA2, un IECA, pues, ¿no? ¿Sí? Sobre todo si la presión es más de 150/100, ¿no? Donde ya se considera ya terapia dual, ¿sí? Eh, Posteriormente recomiendan aquí ya titular dosis o agregar un segundo agente, digamos, según las metas, cada 2 o 3 meses, ¿sí? Y la segunda línea de tratamiento sería pues un tiacídico o un calcio antagonista, ¿no? Si a pesar de esto vemos que no logra meta de presión y ahí consideramos otro agente adicional como sería un bloqueador alfa, un metildopa, ¿no? O un bloqueador selectivo, beta, un bisoprolol, por ejemplo, ¿no? O un agonista de mineralocorticoide como espironolactona o finerenona, ¿sí?
Y si a pesar de esto, digamos, no logramos ya controles, tenemos que ya intensificar con agentes que son ya más centrales, que a veces ya son manejos más que todo por cardiología. Ese es más o menos el, el flujograma que podríamos seguir para el manejo farmacológico de la hipertensión, ¿no? ¿Ya? A ver, chicos, avancemos con la parte de dislipidemia, ¿no? Que también ustedes ya lo han visto en sus prácticas. Este es un repaso. Este es simplemente para que vean lo complejo que se ha vuelto ahora, eh, digamos, la intervención de la dislipidemia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en ese caso tenemos el hígado, el hepatocito, ¿no? Donde aquí vamos a ver la vía de síntesis del colesterol, ¿no? Y, y vamos a ver también aquí, por otro lado, aquí a la derecha el enterocito, mostrando la vía exógena, digamos, con que los kilómetros se forman y llegan al hígado para, digamos, producir nuevamente las lipoproteínas endógenas, que son los que van a destruir pues, el colesterol a nivel periférico, ¿no? ¿Sí? A las células periféricas, ¿no? ¿Sí? Usados en la membrana y en aquellos células que tienen consulta de colesterol, como son, por ejemplo, las hormonas esteroideas, pues van a ser usados, digamos, ahí el colesterol, y después estas son recicladas y ya nuevamente pues al hígado. Entonces, lo que ocurre que actualmente existe pues una serie de agentes que actúan a varios niveles, ¿no? Tenemos uno que va a actuar a nivel de la síntesis de colesterol, están las estatinas, ¿no? O el ácido pempenoico también, estos niveles, ¿no? Tenemos otros que ponen a nivel, digamos, del PEPAR alfa, que son para oxidar los ácidos grasos, sobre todo para lo que es triglicéridos, ¿no? Tenemos aquellos agentes que van a bloquear, digamos, este, eh, canales que transportan el colesterol a nivel intestinal, y tenemos la ezetimiba, ¿no? Y tenemos también aquellos inhibidores de la PCSK9, que son los que, digamos, eh, van a estimular mayor expresión de LDL a nivel del hepatocito para una mayor captación de LDL. Entonces, vemos, digamos, ahora que existe un arsenal terapéutico, digamos, para el manejo de lipidemias en general, pacientes diabéticos y no diabéticos, ¿no? Entonces, hasta ahora, digamos, la LDL es el principal meta objetivo, digamos, farmacológico, ¿no? Y esto se muestra aquí en esta meta regresión, donde se ven, pues, justamente varios estudios clínicos de lipidemia que demuestra, pues, que a menor niveles de LDL, digamos, hay mayor beneficio cardiovascular, tanto en intervención primaria, como se ve en esta línea amarilla, como en la secundaria, que es en esta línea naranja, pues, ¿no? ¿Ya? Y lo otro es que, sabiendo que disminuyendo el LDL tenemos menos eventos cardiovasculares, ya las guías han, digamos, establecido metas según el riesgo cardiovascular, como se ve acá, pues, ¿sí? Riesgo bajo, cuando hay un factor de riesgo cardiovascular, riesgo moderado con dos factores, riesgo moderado alto con más de dos factores, y alto riesgo que ya tuvieron un evento cardiovascular, pues, ¿no? Entonces, las metas van a variar desde 160 con bajo riesgo, pasando con 130 con dos factores de riesgo, y a 100 o menos con alto riesgo cardiovascular, ¿no? Digamos que eso es más o menos la evolución que ha tenido la intensificación, digamos, del tratamiento de la dilipidemia en base a las metas, digamos, de LDL, básicamente, ¿no? Entonces, en el tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Digamos, en el caso, si puede ser en el contexto de una prevención primaria, donde todavía no había un evento cardiovascular, o en el contexto de una prevención secundaria, donde ya ha habido un evento cardiovascular, pues, ¿no?
Entonces, básicamente, como ustedes saben muy bien, igual el estilo de vida terapéutico o farmacológico son los que van a, digamos, a considerarse en este contexto. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo es que ya se hace el screening? Si algunas personas pediátricas, puede decir, mayores de 10 años, ya podemos hacer un screening, pues, ¿no? En tipo 2 igual más de 5 años, en tipo uno pues, en tipo uno mayor de 5 años de enfermedad, en tipo 2 al momento, digamos, de diagnóstico de la diabetes, ¿no? Eh, Existe una tendencia o algunas recomendaciones que hablan de que el perfil lipídico se puede tomar en ayunas, inclusive en no ayunas, ¿no? Eso depende mucho de la estrategia que uno tenga, pues, o que, digamos, el sistema tenga, ¿no? En un sistema donde, digamos, hay poco recurso, de repente es mejor en ayunas, porque el de no ayunas es como hacer una campaña, pues, ambulatoria en cualquier un lugar N. Ustedes usan el colesterol, el triglicérido, estando no en ayunas. Entonces, en ese un primer paso vemos, ¿no? Si está elevado, ese paciente tiene que hacerse ya un perfil lipídico, lógicamente en ayunas, pues, ¿no? Para confirmar el diagnóstico. Pero eso indica dos pasos de tratamiento y más recursos, ¿no? Entonces, en el contexto de un sistema con pocos recursos, obviamente que es mejor un perfil lipídico en ayunas, ¿sí? Bien, entonces, si yo ya tengo, digamos, un paciente con dislipidemia, confirmada, entonces ya voy a indicar una intervención. Y es lo mismo también que en hipertensión. Tenemos que el patrón de dieta DASH y la mediterránea tiene un beneficio en el manejo de las lipidemias y lógicamente que la actividad física y el manejo del peso también va a ser importante. ¿Sí? Entonces, eh, esta tabla es similar a lo que hemos conversado en cuanto a nutrición y diabetes. No hay realmente mucha diferencia. Recomienda siempre los granos, los productos más integrales, ¿no? Eh, con menos, en este caso, carnes blancas, a las carnes rojas, de preferencia carnes blancas, pues, ¿no? El consumo de huevo es toda una situación que hay varios puntos de vista, pero se considera pues que una yema de huevo equivale a todo el requerimiento de colesterol en el día, por lo tanto, paciente con dislipidemia tenía que comer por lo menos una yema al día como máximo, ¿no? Este, Y la idea un poco también es el tipo de preparación, ¿no? Que no sea tipo fritura, sino más bien tiene que ser otro tipo de preparaciones al vapor, al horno, ¿no? Estofado, que no sea fritura. Bueno, ¿sí? Esta parte es lo que ya hemos visto ahí en nutrición y diabetes. Ahora, si ya vamos a definir metas e intensidad de tratamiento, sí tenemos que valorar el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, en este slide ustedes ven justamente ese contexto donde sí se considera que el paciente tiene un alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular, ¿no? Que ya tiene un síndrome coronario agudo o un infarto de miocardio o tenga angina estable o inestable o que ya haya sido revascularizado, es un paciente con enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, ¿eh? Paciente con stroke, un ataque isquémico transitorio también se considera en ese grupo. Paciente con enfermedad arterial periférica o aneurisma de aorta también. Y ya un poco más diagnósticos de imágenes, si se evidencia por algún tipo de imágenes arteriosclerosis también, ¿no? Por una geografía, por una tomografía coronaria, por una ultrasonografía de carótidas. Son pacientes que se asume que tienen una enfermedad cardiovascular establecida. Y aquí vean que la meta de LL es muy, muy baja, ¿no? Ya llegamos a niveles de 55, digamos, si queremos evitar un nuevo evento cardiovascular en este contexto de pacientes, ¿no? ¿Sí? Y lógicamente que ahí con esa meta fijada, la idea es un tratamiento de estatinas de alta intensidad que logre una disminución del LL mayor al 50%. Ese, digamos, eh, las dos recomendaciones para este grupo de pacientes con ya historia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o muy alto riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, en el contexto de diabetes, se considera pues
todo este espectro que vemos acá, ¿no? Entonces, pacientes con diabetes mellitus que ya tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, de lo que hemos mencionado, son pacientes que en este grupo de alto riesgo, de muy alto riesgo, ¿no? Ya pacientes con diabetes mellitus que tienen un daño de órgano blanco, también se considera en este grupo. Retinopatía, albuminuria, o desde el punto de vista ecocardiográfico, hipertrofia ventricular izquierda, se considera pacientes con muy alto riesgo cardiovascular. Si el paciente diabético no ha tenido un evento cardiovascular o no tiene daño de órgano blanco, ¿sí? Entonces consideramos factores de riesgo, los clásicos, ¿no? Si son tres o más, hablamos de edad, dilipidemia, hipertensión, tabaquismo, obesidad, tres o más de estas, ya consideramos que es un paciente con muy alto riesgo cardiovascular. Una paciente con diabetes tipo 1, con más de 20 años de enfermedad, también consideramos que es un paciente con muy alto riesgo cardiovascular, ¿no? Y consideramos ya la diabetes más factores que pueden incrementar el riesgo. Por ejemplo, ¿no? Hablamos de la misma obesidad, hablamos de los componentes del síndrome metabólico que se agregan en el paciente, ¿no? HL bajo, triglicéridos elevados, obesidad visceral, ¿no? Ya tiene diabetes y la glucosa se supone que ese componente ya está, ¿no? Entonces hay una serie de, digamos, de factores que incrementan este riesgo que lo pueden colocar a este paciente diabético en muy alto riesgo cardiovascular, ¿no? Y la otra forma es que paciente que no ha tenido historia de evento cardiovascular, ni tiene daño de órgano blanco, eh, no tiene factores de riesgo clásicos establecidos, digamos, no tiene algunos factores, digamos, que incrementan el riesgo, entonces ya ahí apelar a calculadoras de riesgo cardiovascular, ¿no? Que hay varios realmente, como la SCORE, que es del colegio de la EACD, por ejemplo, o el PES, que es del americano, cualquiera de ellos se podría usar. Lo malo que no han sido validados en Latinoamérica, ¿no? O están por validar, pero igual se pueden usar si queremos estimar el riesgo cardiovascular en aquellos pacientes que no han tenido un evento cardiovascular y no tienen daño de órgano blanco o no tienen muchos factores de riesgo, digamos, asociados, ¿no? Entonces, en este contexto de pacientes, eh, digamos, también se considera estatinas de alta intensidad, una meta LL de menos de 55. Incluso aquí ya se considera como meta alternativa el colesterol no HDL, menos de 85, ¿no? El colesterol no HDL es el colesterol menos el HDL, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que sostiene en esa diferencia es todos las lipoproteínas que contienen LDL, ¿no? Tiene colesterol, dependiendo del LDL y los IDLs intermediarios entre el VLL y el LDL, todos esos, digamos, intermediarios también se consideran en el colesterol no HDL, ¿sí? Entonces, como una meta secundaria, se puede colocar también colesterol no HDL, si es que ya tenemos, digamos, niveles metas de LDL, ¿no? Y si fuera disponible, se puede usar también ApoB. Entonces, un ApoB menos 65 es la meta que se debería considerar si es que tenemos la posibilidad de usar. Son los tres metas para este grupo de riesgo muy alto, ¿no? Cardiovascular. Esto aquí, esta tabla es justamente para ver esos factores que incrementan el riesgo cardiovascular, los enhancers, ¿no? Hablamos de paciente diabético que de repente tiene familiares con historia de cardiovascular prematura, ¿no? En varones menores de 55 años y mujeres menos de 65 años, ¿no? O que se demuestre que tiene una hipercolesterolemia familiar, ¿no? ¿Sí? Entonces se ve que hay agregación familiar dominante, de repente tiene santomas, ¿no? Santelasmas, o tiene ese halo corneal que se ve blanco, digamos, con es la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Y que tiene familias de primer grado, digamos, con mioproblemas, ¿no? El suero metabólico, que se considera un enhancer acá, ¿no? Eh, eh, que tengan ya enfermedad renal crónica también, aquellos pacientes con enfermedad inflamatoria crónica, hablamos de los reumatológicos y los que tienen HIV, también están en ese grupo de que pueden incrementar el riesgo cardiovascular, ¿no? Historia de menopausia prematura, ¿sí? En mujeres, ¿no? Eh, o que han tenido preeclampsia en el embarazo, ¿no? Eh, si hablamos de etnias de riesgo, bueno, depende, ¿no? De qué región, pues, ¿no? Digamos que en América, Europa, o en Asia, digamos,
donde hay poca población latina, se puede considerar como un grupo de riesgo. Pero aquí en Latinoamérica, bueno, ese riesgo va a cambiar, pues, ¿no? Entonces, más vamos a valernos de los riesgos clásicos cardiovasculares, ¿sí? Edad, hipertensión, diabetes, ¿no? Síndrome metabólico, ¿no? Lo que se vaya agregando en el tiempo. Eh, y tenemos biomarcadores, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si hay hiperglicemia primaria más de 175, eh, como meta secundaria se puede considerar, digamos, como riesgo cardiovascular, ¿no? O sea, aquellos pacientes que tienen un colesterol normal, un LDL normal, pero un hipertrigliceridemia persistente, sí tienen mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Y sí vemos pacientes que a veces tienen mucho tiempo de enfermedad, uno los ve y que hacen un evento cardiovascular, ¿no? Y el único factor es hipertrigliceridemia. Entonces, es importante considerar este aspecto si es que tenemos metas de colesterol eh, controlados, ¿no? ¿Ya? Proteína C reactiva elevada, que también es un surrogado que podría considerarse, digamos, ¿no? No como un factor aislado, o sea, asumiendo que el paciente no tiene una enfermedad inflamatoria activa, podemos considerarlo. La lipoproteína lipasa, que también es un marcador que podría considerarse. Aquí ponen, digamos, el corte de más de 50 miligramos por decilitro o 125 nanogramos por litro, que puede ser un corte, digamos, de riesgo subrogado cardiovascular. La ApoB también, ¿no? Como está acá, ¿no? Y el índice tobillo-brazo como screening de enfermedad cardiovascular periférica en diabéticos también puede ser un subrogado cardiovascular. Entonces, si se agrega dos o tres más de estos factores, también puede incrementar el riesgo cardiovascular y ustedes podrían optar por recomendar inicio de estatinas y la intensidad que, digamos que se crea conveniente, ¿no? Entonces, eh, hay un grupo que usamos de alto riesgo. Entonces, estos pacientes serían aquellos que no tienen diabéticos, que no tienen daño órgano blanco, o que son diabéticos de más de 10 años de enfermedad, ¿no? Y que tienen ya otro factor de riesgo asociado, ¿no? Estos que hemos visto aquí atrás, ¿no? O si hacemos una escala de score, por ejemplo, que sea más de 5 o 10, entre 5 y 10% de riesgo cardiovascular a 10 años, ¿no? Entonces, en este caso, se recomienda también estatinas de alta intensidad, ¿sí? Con meta DLL de menos de 70, un colesterol no HDL en menos de 100 y un ApoB en 80, ¿no? Si regresamos, por ejemplo, aquí la meta es más baja, ¿no? LL 55 con es muy alto riesgo, no HL en 85 y ApoB en 65. Y la meta es un poco mayor, ¿no? LDL menos de 70, no HL menos de 100 y ApoB menos de 80, ¿no? Y se considera de alta intensidad si es que el esquema de tratamiento reduce el LDL más de 50%. ¿Y cómo se logra este tipo de reducciones? Con estos dosis de estos medicamentos que son los que han sido validados para lograr esas metas, ¿no? Atorvastatina entre 40 y 80 y rosuvastatina entre 20 y 40, ¿no? Para pacientes con muy alto riesgo cardiovascular y alto riesgo cardiovascular, ¿no? Estoy recordando, muy alto riesgo cardiovascular, pacientes que ya tienen un evento cardiovascular establecido, ¿cierto? Esa es la diferencia, o que tienen ya daño de órgano blanco, ¿sí? En cambio, el de alto riesgo solamente es el paciente diabético sin evento cardiovascular y sin daño de órgano blanco, pero tiene por lo menos algún factor de riesgo cardiovascular de los que hemos mencionado, ¿no? O calculando el score que esté entre 5 y 10, ¿no? Y este es de riesgo moderado, ¿no? Son pacientes con diabetes tipo 1 menos de 35 años de edad o diabetes mellitus 2 menos de 50 años, o sea, pacientes jóvenes, adultos jóvenes, y menos de 10 años de enfermedad. Son aquellos pacientes de riesgo moderado, que no tienen ningún factor de riesgo, no tienen daño blanco, tampoco tienen un evento cardiovascular, y el score calculado le sale pues entre 1 y 5%. Entonces, en estos casos se considera una estatina de alta intensidad, ¿sí? Eh, con una meta-LL de 100, de NaHL en 130 y de ApoB en 100, ¿no? Igual se considera, digamos, ese tipo de estatinas que hemos mencionado. Te vean que en diabetes sí empezamos con un riesgo moderado para arriba, ¿no? Porque ya el hecho de ser diabético
ya consideramos que es un riesgo coronario, por lo tanto, el riesgo empieza ya de moderado para arriba. También podemos valorar el riesgo según el grupo etario, como se ve en este slide. Si tenemos pacientes entre 40 y 75 años, y un LL menos de 70, aquí habría que hacer un cálculo de riesgo con alguno de los calculadores de riesgo cardiovascular a 10 años, ¿no? Si está más bien en esa misma edad, pero el L está entre 70 a 189, sí se recomienda ya usar una estatina de moderada intensidad. ¿Ya? Eh, si teniendo esa misma edad y ya tiene más bien factores de riesgo múltiples, entonces lo que se da aquí es más bien ya es disminuir el LL por lo menos el 50% del basal. Ya no hablamos de metas de 70, 100, 55, sino solamente que reduzca por lo menos el 50% del LL basal. Bueno, son pacientes de esta edad, 40 a 75 años, sin factor de riesgo múltiple. Cuando tiene más de 75, hay toda una controversia, ¿no? O sea, un paciente con más de 75 que no ha tenido ningún evento cardiovascular, si ya ha estado en tratamiento con estatinas, bueno, se sugiere continuar con la estatina, ¿no? Esa es la recomendación, ¿no? Pero si tienes un paciente con 75 más y nunca recibe estatina y quieres considerarlo en ese momento, como que ahí el beneficio no está bien validado, ¿no? Si tenemos un paciente con entre 20 y 39 años y que hay daño ya no blanco, lógicamente que ahí sí hay que iniciar estatinas, ¿no? Por ejemplo, pacientes renales, ¿no? Pacientes con retinopatía, ¿no? ¿Eh? Eh, y si tenemos ya pacientes más bien con dilipemia heterogénica, que son aquellos pacientes con HL bajo y triglicéridos elevado, ahí, digamos, se prioriza el estilo de vida y el manejo del peso, pues muchos de los pacientes que tienen este tipo de lipemia heterogénica tienen pues obesidad, ¿no? Y se considera estatina siempre y cuando no cumplan las metas de LDL según el grupo de riesgo. Y si es que tenemos triglicéridos más de 500, sí hay que ya priorizar triglicéridos porque habría más riesgo de pancreatitis. Por lo tanto, ahí sí podemos considerar un fibrato y omega 3 inclusive, ¿no? Ahora, esto lo que ve aquí es una tabla que la van a revisar, simplemente es para que comparen las guías, digamos, en cuanto a el manejo de la dislipidemia, pues, ¿no? Y cómo ellos clasifican, digamos, los grupos de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, lo que van a ver acá son, digamos, las guías europeas y la americana. Vean que más o menos cada uno define el riesgo según varios criterios que son casi los mismos que hemos mencionado, sino que aquí están ya como más, más explícitos que ya lo pueden revisar. ¿Ya? Fue lo mismo que hemos puesto en los slides previos, nada más. ¿Ya? Aquí también lo mismo, es lo mismo, pero ya en una tabla, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Bien, entonces, usted tiene su paciente con diabetes, ya valoró su riesgo cardiovascular, eh, ya hicieron recomendaciones de cambio de estilo de vida, ¿no? Dieta, ejercicio, el manejo del peso, cese el tabaquismo, perdón, y van a decidir un tratamiento farmacológico, ¿no? Y que ellos tienen los grupos que ya tenemos disponibles en el mercado, pues, ¿no? Las resinas que no lo tenemos en el mercado, pero lo que hace aquí es secuestrar los ácidos biliares, lógicamente, y eso hace que eh, digamos, mejore la lipidemia. Las estatinas, que son la de primera línea, digamos, en dilipemia cuando es hipercolesterolemia. La ezetimiba, que evita la fermentación de colesterol, que es un medicamento de segunda línea, cuando falla estatinas, usualmente que es de primera elección. El ácido bempedoico, que es y no es la síntesis de colesterol también en otro nivel, digamos, que a la estatina, que se puede combinar con las mismas,
sobre todo cuando no se logra meta o cuando hay intolerancia a las estatinas. Es ahí donde podemos emplear el ácido bempedóico en esa situación de intolerancia o efectos adversos a estatinas, digamos, para el manejo de lipidemia, ¿no? ¿Eh? Y por último, los medicamentos modificadores de la PCSK9 que impide la degradación de esos LDL, por lo tanto, la vía media aumenta este receptor y capta más pues, LDL, ¿no? En el hepatocito. Entonces, eh, que se emplean ya como de tercera línea por el costo, básicamente, ¿no? Eh, Todas ellas disminuyen el colesterol en el hepatocito, aumenta el receptor LDL hepático y eso hace que haya mayor aclaramiento del LDL, ¿sí? En esa forma, ¿no? Entonces, en esta tabla es simplemente para que comparen el porcentaje de reducción, digamos, de los lípidos, de las fracciones lipídicas de estos fármacos, ¿no? Vean que resinas disminuye el L en casi un 25%, pero es neutro en cuanto a triglicéridos, HDL y lipoproteína A, como demuestra esta tabla. En cambio, las estatinas logran casi un 50% de reducción de LDL, por eso que es la primera elección. Pero también se ha visto un efecto sobre triglicéridos que es un 20% y un incremento del HL de 10%, ¿no? La ezetimiba, una reducción adicional de 20% de LDL y algo de triglicéridos y aumenta también HDL. El ácido bempedoico, una reducción adicional de 25% de LDL y triglicéridos, ¿no? En cambio, nuevos agentes como este de aquí, alirocumab y velocumab, producen casi un 65%, digamos, este, este tipo de agentes, ¿no? Que son bastante potentes, ¿no? ¿No? Eh, los fibratos, por su lado, el mayor efecto va a ser los triglicéridos, como se ve acá, 50% más. Y el beneficio va a aumentar el HDL, pues, ¿ya? Entonces, esta tabla es más o menos para que vean, comparar la eficacia de estos agentes según, digamos, el efecto sobre los lípidos, ¿sí? Entonces, estatinas de primera elección, por su relación en LDL, si con esto, digamos, logramos buena efecto, ezetimiba o ácido benzenoico o los inhibidores de la PCSK9, ¿no? Y para triglicéridos, básicamente los fibratos, ¿no? Aquí tienen su correlato de reducción de cardiovascular, la gran mayoría han demostrado un beneficio de ese tipo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la tabla para que ustedes tengan ya en cuenta el efecto de algunas estatinas, digamos, según la intensidad del efecto. Hablamos de alta intensidad cuando se requiere bajar el ELMA es un 50% de su basal. Esto lo logramos con atorvastatina de 40-80 o rosuvastatina de 20-40, ¿no? Si queremos más bien una terapia de moderada intensidad para que te baje el LDL en un 30 o un 50%, tenemos atorvastatina de 10,20 o rosuvastatina de 5,10, simvastatina de 20 a 40, el resto, digamos, de estatinas ya están en esta línea de moderada intensidad, ¿no? En cambio, con esa alta intensidad, básicamente es para atorvastatina y rosuvastatina, ¿no? Y si queremos una estatina de baja intensidad que reduzca un menos de 30%, tenemos aquellas que no sean ni atorvastatina ni rosuvastatina. Entonces, para que tengan una idea cómo es la tendencia actual de tratamiento, ¿no? Tendemos más a usar los de moderada y alta intensidad, ¿no? O sea, atorvastatina y rosuvastatina con respecto a las otras estatinas, pero si es un valor menos intensivo o una estrategia menos intensiva, podemos usar cualquier tipo de estatinas, ¿no? Ese es más o menos una infografía de que es una especie de algoritmo, ¿no? Entonces aquí vemos que lo que se quiere como meta es justamente reducir aquellas lipoproteínas que tengan ApoB, pues, ¿no? ¿Sí? Hablamos de las LDL y todas las intermedias, ¿no? Incluyendo también el VLDL, ¿no? Entonces, el primer paso, que es evaluar el riesgo cardiovascular en un paciente con diabetes, si digamos, según el riesgo cardiovascular, vamos a optar por
agentes. En este caso, estatina sería la de primera elección, ¿ya? Y si no logramos control con estatina, podemos asociar ezetimibe, ¿no? Inclusive aquí en esta infografía ya se ve que en aquellos pacientes con alto y muy alto riesgo cardiovascular, como que hay una tendencia a asociar ya eh, una terapia dual, estatina, ezetimibe, por ejemplo, ¿no? Y si con esto no logramos metas, ya tenemos que pensar en otro tipo de agentes, una terapia triple, por decirlo así, ¿sí? Sería un el ácido bempedoico o un inhibidor de la PCSK9, ¿no? A partir de ahí, digamos, ya tenemos casi el techo de farmacológico, aunque ya hay otro tipo de agentes que están en desarrollo que todavía no están siendo validados, ¿no? Y por otro lado, ya si tenemos metas de LL ya establecidas y queremos insistir en el manejo de la lipidemia con el riesgo residual que llamamos, que le otorga básicamente aquellas lipoproteínas que tienen también triglicéridos, ¿no? Como son las VLDL. Entonces vemos cómo están los triglicéridos, ¿no? Si está, digamos, más de 500, priorizamos triglicéridos y le damos un fibrato, ¿no? O en todo caso, omega 3, ¿no? Entonces, ese es más o menos el algoritmo. Primero, priorizamos riesgo cardiovascular, una estatina, en monoterapia o combinado con ezetimibe, y si con eso no nos metas, tenemos que evaluar la posibilidad de un tercer agente, en este caso el ácido bempedoico que ya está en el mercado o el PCSK9 inhibidores que no están todavía disponibles en el mercado, ¿no? Entonces, esta es también otra forma, por ejemplo, esta es de la guía americana, ¿no? Y aquí ponen en base a la edad y en base a algunas condiciones de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, personas entre menores de 40 años se considera estatina si hay un riesgo adicional cardiovascular, ¿cierto? En ese contexto nada más, ¿no? Paciente joven, si hay algún riesgo cardiovascular, bueno, podríamos considerar estatina. Si tenemos 40-75, donde está la mayor evidencia en los estudios, se considera pues uso de estatina de moderada intensidad, aquellos que tienen factores de riesgo cardiovascular, ¿no? ¿Sí? Y aquellos digamos, que tienen ya un riesgo muy alto cardiovascular, una estatina de alta intensidad. ¿Eh? Eh, si nos vamos aquí a la derecha, si es que empezando las estatinas vemos que hay, digamos, intolerancia a las estatinas, ya se considera aquí el ácido bempedoico como una alternativa a las estatinas, ¿no? Y si vemos que no logramos metas con estatinas, pese a que está con dosis máximas toleradas, ¿no? Eh, Ahí podemos agregar ya el ezetimibe, ¿no? O en todo caso un inhibidor de PCSK9, que no lo tenemos en mercado, o el ácido bempedoico. Ese es más o menos el flujograma que se ve en esta infografía, ¿no? Y si tiene más de 75 años, si estuviera ya en estatinas, bueno, se puede continuar nada más. Pues si ustedes van a iniciar de nuevo una estatina, realmente no hay mucha evidencia, ¿no? Esta es otra gráfica, algo similar también, pues es para prevención secundaria, ¿no? El cambio de estilo de vida, terapia con estatinas de alta intensidad, ¿no? Para reducir esa cantidad de LDL que hemos mencionado, 50% más, con una meta de 55 miligramos de LDL, ¿no? Para pacientes con alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular. Y lo mismo, ¿no? Si con estatinas a máxima dosis tolerada no se logran metas, regrese timibio, pues, ¿no? Y si con esto no logramos metas, ya habría que empezar en ácido bempédico para nuestra realidad, pues, ¿no? En el manejo de las sertinas, si bien es un medicamento bastante seguro, no está exenta de eventos adversos, como ustedes ya saben, ¿no? Entonces, sobre todo en el contexto de miopatías, pues, ¿no? Entonces, lo que se recomienda cuando están en tratamiento con estatinas, eh, digamos, se recomienda usar la CPK total en este caso, ¿no? Si se, digamos, hubieran síntomas de miopatía, ¿no? Debilidad muscular, sobre todo dolor, dolor a la palpación, que es lo más frecuente, ¿no? Mialgias, ¿no?
Y también medir transaminasas porque puede haber también elevación de estas, digamos, con estatinas, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese contexto, digamos, de que ya se evidencia miopatía o alteración de, digamos, hepática, bueno, se dosa, digamos, estos análisis, ¿no? Pero no se recomienda de rutina, ¿ya? Sobre todo la CPK, ¿no? Es mejor, digamos, la gran mayoría lo tolera, así que si es que hay miopatía, el paciente lo refiere, doctor, tengo dolor muscular, que estoy usando la estatina, entonces lo suspendo y me pasa. Bueno, obviamente que ahí eso puede confirmar, digamos, la miopatía, ¿no? Entonces, digamos, se puede usar el CPK, digamos, y que esa miopatía es reciente para confirmar el diagnóstico. Y si no, bueno, hacer una especie de vacaciones, digamos, de estatinas o cambiarle con ácido bempedoico y ver cómo le va, ¿no? ¿Sí? Entonces, como este riesgo es potencial, bueno, hay algunas estrategias que se pueden evaluar, sobre todo cuando hay esa tendencia de combinar fibratos con estatinas. Ustedes van a ver en la práctica diaria que eh, solemos a veces asociar, ¿no? Inclusive en salud tenemos solamente gemfibrosilo y tenemos simvastatina y atorvastatina. Entonces, va a ver que muchos pacientes están ya con ambos porque la gran mayoría de pacientes tienen dislipemia heterogénica. Entonces, eh, digamos, en ese caso, eh, se puede asociar, sobre todo si tiene buena función renal, ¿no? Pero no es lo recomendable según las guías ni la evidencia, pues, ¿no? En todo caso, las que se podrían asociar pues, es el ciprofibrato, por ejemplo, ¿no? O el fenofibrato con una estatina. Y hay ahora combinaciones de ese tipo, digamos, en el mercado, porque la evidencia lo respalda, lógicamente, ¿no? Pero sería con fenofibrato y una estatina, ¿no? Entonces, la idea para que haya eh, evitar este tipo de toxicidades potenciales es usar solamente primero estatinas solas, pues, ¿no? Y lograr las metas de control, pues, ¿no? ¿Sí? Puede ser por LDL, por no HDL, ¿no? Eh, o en todo caso, si tiene dislipidemia heterogénica, medir el colesterol no HDL en ese caso para tenerlo como meta, digamos, para uso de solo estatina, pues, ¿no? Eh, si es que está con estatinas y quiero intervenir también triglicéridos, bueno, podemos darle omega 3, por ejemplo, en vez de un fibrato, ¿cierto? O en todo caso, bajamos dosis de estatina y fibrato y se puede haber combinado en ese supuesto que lo decidamos, ¿no? ¿Ya? Otra forma pues, de dosar o tomar las estatina y fibrato en horas diferentes, como dice acá, ¿no? Y siempre en falla renal evitar asociarlo. Hay más riesgo de miopatía, ¿no? ¿Ya? Ok. Y para redondear acá la idea también con esta guía de la Asociación Americana de Endocrinos Clínicos, lo mismo ven acá, aquí tienen ustedes el panel de lípidos que recomienda esta guía, que es LDL, HL, no HL, triglicéridos y el ApoB, ¿no? Si está disponible, ¿no? Siempre la intervención de estilo de vida es importante, aumentar la fibra, ¿no? Grasas saludables, disminuir saturadas, ¿no? Disminuir carbohidratos, azúcares simples, y aumentar actividad física y controlar el peso. Aquí ya, digamos, parte la guía inclusive de estadios de prediabetes o diabetes, más factores de riesgo, ¿no? Y se usa una calculadora de riesgo cardiovascular que es la que ustedes manejen, no hay problema, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los factores de riesgo mayores cardiovasculares? La edad, más de 40, hipertensión, una enfermedad renal estadio 3A, tabaquismo, historia familiar prematura de enfermedad cardiovascular, el HL bajo y el no HL bajo. Digamos que son factores adicionales a los que ya conocemos de las metas del LL, ¿no? Entonces iniciamos estatinas, ¿no? Y aquí vemos, digamos, en este caso, los tres grupos de riesgo, ¿no? Aquí ponen alto riesgo, muy alto riesgo y extremadamente alto, un riesgo extremadamente alto. Se vean que cada guía adopta un tipo de denominación, por decirlo así, ¿no? Entonces, uno de alto riesgo, que es menos del 10% de riesgo a los 10 años,
Es un paciente con diabetes tipo 2, de caso menor a 10 años, con menos de dos factores de riesgo y sin daño de glóbulo blanco. ¿Sí? En este caso lo que se recomienda es una estatina de moderada intensidad. ¿No? Y estas son las metas, ¿no? El L menos de 100, no HL menos de 130, triglicéridos menos de 150 y ApoB menos de 90. En el caso de riesgo muy alto cardiovascular, se estima con un score de 10 a 20%, o si tiene ya más de 10 años de enfermedad de diabetes tipo 2, más de 40 años, no había un evento cardiovascular establecido, tampoco hay daño de órgano blanco, pero tiene adicionalmente más de los factores de riesgo, digamos, cardiovascular, siendo diabético de más de 10 años y más de 40 años, ¿cierto? Aquí ya se recomienda de frente ya una estatina de alta intensidad, sino que la meta va a ser diferente, ¿no? Menos de 70 LDL, menos de 100 HDL, queda 150 de triglicéridos y menos de 80 de ApoB. En el caso de riesgo extremo, con más de 20 años de riesgo cardiovascular, 10 años, que es un paciente con diabetes tipo 2 y ya un evento cardiovascular establecido, ¿no? Ya hay daño de órgano blanco, un filtrado glomerular menos de 45, ya hay albuminuria, ¿no? Hay un índice de brazo menos de 0,9, hay hipertrofia ventricular, ¿no? Y hay difusión diastólica. En estos casos se considera de riesgo extremo y el LDL debe ser menos de 155, no HL menos de 80, 150 menos de 150 y el ApoB menos de 70, ¿no? ¿Sí? Como redondeando todo lo que se ha explicado, ¿no? Se debe monitorizar y titular cada 3 a 6 meses hasta lograr las metas, ¿no? ¿Sí? Si no es así, se intensifica el tratamiento con estatinas, ¿sí? Y si no logramos metas, se agrega ezetimibe, como dice acá, y si no logramos metas con ezetimibe y estatina, tendríamos que combinar ya otros agentes secretores de ácidos biliares que no lo tenemos en mercado, el ácido bepédico que ya lo tenemos en mercado, el no es PCSK9 no lo tenemos y inclisiran tampoco lo tenemos. ¿Eh? A la derecha van a ver manejo de hipertrigliceridemia según severidad, ¿no? Eh, Entre 135 y 199, básicamente es cambio de estilo de vida, como dice acá, y control metabólico. Si está entre 200 a 499, igual intensificamos estilo de vida y control metabólico. Y aquí si está más de 135, considerar omega 3, ¿sí? En este caso, ¿no? Y agregar estatinas si que tiene más de dos factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Si es más de 500, ya tenemos que priorizar rápidamente un fibrato con omega 3, pues, ¿no? Y si es más de 1000, inclusive niacina, que es más potente, pero con niacina, que lo teníamos en el mercado y ya no lo tenemos, el problema es que había mucho problema de flashing. Se ponían los paneles rojos, así, con un dolor picante, digamos, y también se asociaba a eventos a stroke, entonces como que no fue tan atractivo, digamos, para el mercado, que ya salió del mercado, pero sí se consideran las guías cuando utilizó esta más de 1000, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos, ahí terminamos esta primera parte, ¿ya? Nos tomamos unos 10 minutos, ¿ya?